Y nuestro seriado de hoy tiene que ver con esas películas que le dieron vida a algunas figuras que tienen que ver con el mundo político. ¿Fueron bien representados esos políticos, esos dictadores a través de las cintas? Bueno, la película escogida hoy es Adolf Hitler, La Caída. Y para hablar de esa película y también sobre si el personaje estuvo bien reflejado en esa cinta, saludamos al director, guionista, editor, crítico de cine, Luis Bond. Bienvenido, Luis. Un gusto conversar contigo, bienvenido. Gracias por la invitación. Luis, vamos a recordar esta película, si no me equivoco, es del año 2004, La Caída, que cuenta las últimas horas de Adolf Hitler en ese búnker, sobre además toda la especulación y las distintas teorías que hay sobre su muerte. Desde el punto de vista histórico, ¿cuán complejo es hacer una película biográfica? Bueno, primero es súper complejo y más cuando se trata de un personaje como Hitler, porque si bien es cierto que tenemos material de archivo de Hitler sobre meetings, fotos, etcétera, pues no hay mucho vamos a decir, fuera de las comunicaciones oficiales. De hecho, el actor que le da vida a Hitler, Bruno Ganz, que bueno, además en ese momento arrasó la temporada de premios, La Caída fue nominada al Oscar y todo como mejor película extranjera, él tuvo acceso a un metraje donde escuchó a Hitler, porque Hitler no permitía que lo grabaran, no permitía que, vamos a decir, fuera del ámbito político, la gente supiera cómo era él. Pues él consiguió un metraje del año 90 y pico, donde durante unos minutos él está hablando, calmados, vamos a decir, sin la máscara del político, sobre la situación de la guerra. Y él como que agarró de acá parte de cómo él se expresaba, también además estuvo un tiempo visitando clínicas para poder entender cuáles eran, vamos a decir, cómo se movía una persona con Parkinson, porque bueno, Hitler se sabe que tenía un Parkinson que estaba comenzando, entonces hizo todo un súper trabajo de recopilación para darle vida a este Hitler, que no es el Hitler que nosotros vemos en el material de archivo, bueno, que es valiente, que grita, que parece invencible, sino bueno, aquí nosotros lo vemos quebrándose, lo vemos tomando decisiones desesperadas, lo vemos lidiando con la familia, con los subordinados, y lo interesante también es que todo esto se hace desde la perspectiva de su última secretaria, que por cierto existió, y parte de lo que se tiene también de cómo fueron esos últimos momentos de Hitler fue gracias a su testimonio. Que por cierto, decías cómo se representa la figura de Hitler en esta cinta, porque además ha sido una figura que está incluido en cientos de películas sobre guerras mundiales, y hay una que quizás es distópica, que es el caso de los bastardos sin gloria. Sin gloria, exactamente. Exacto, no tiene nada que ver con la historia oficial ni con lo que conocemos, pero este personaje creado para La Caída, en el que no es esa figura poderosa, quizás cómo fue construida por el actor que lo interpreta. Bueno, Bruno Ganz contaba, por un lado, todo el trabajo que hizo con el material que consiguió, y por otro lado, pues intentó, ya desde, vamos a decir, un espacio actoral, no poner a Hitler como el antagonista, que es como normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlo en todas las películas, siempre Hitler es el antagonista, sino intentar sacar como esa parte más humana de Hitler, que es básicamente un hombre que estaba en la cúspide del poder y ahora está experimentando su caída. O sea, entonces nosotros vamos a ver a un Hitler que está desesperado, a un Hitler que llora, a un Hitler que además esos momentos que nosotros tenemos en la peli lo ves regañando a todo el mundo en el cuarto, que además se vuelve un meme, ¿no? Le grita a todo el mundo, lo ves como muy seguro de sí mismo, y en lo que se queda solamente con su círculo pequeño se quiebra. Eso es algo que nunca habíamos visto en pantalla, y además de un personaje como este. Y esto fue un reto para Bruno Ganz, además que bueno, ya él tenía algunos referentes de otros grandes actores que habían interpretado a Hitler, y para él era un reto complicadísimo. Justamente sobre eso te quería preguntar, Luis, porque cuando estás escribiendo una trama de un personaje tan
popular en películas de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, es una figura clave, tiene que estar ahí, aunque no necesariamente sea adaptado a los datos históricos. En esta oportunidad se trata de una película biográfica y hay cantidad de material y de distintas teorías. ¿Cómo se concilia para hacer esa trama de las últimas horas cuando hay tantas cosas inciertas? Precisamente uno de los aciertos para mí de la película es que parte de lo que sabemos, o sea, nosotros sabemos que Hitler estuvo en sus últimos momentos en un búnker, sabemos que además todas las cabezas de no solamente el nazismo, sino vamos a decir de su círculo cercano, estuvieron ahí, Goebbels, Eva Braun, todos ellos además sabemos, bueno, muchos terminaron con su vida cuando se vieron atrapados y eso lo sabemos. El gran misterio es, bueno, ¿dónde está el cadáver de Hitler? ¿No? Ese es como el gran misterio. Pero sí sabemos estas cosas horribles que llegaron a suceder, que por ejemplo cuando ya estaban asediados, muchos decidieron matar a sus hijos y después acabar con su vida, que son unas cosas además durísimas de ver en pantalla. También nosotros vemos cómo estas figuras de los nazis que estamos acostumbradísimos a ver como gente incapaz de mostrar emociones, de sangre fría, se quiebran, lloran, muchos deciden entregarse, otros deciden darle la espalda a Hitler. Todo esto es algo que no solamente los juicios lo confirman, la información que tenemos de investigación lo confirma, sino que además, si nos vamos, como vamos a decir, al sustrato más real, es algo que tú estás viendo en pantalla y lo crees por completo, porque tú comienzas a sentir la desesperación de toda esta gente. Y además la elección de tomar a la última secretaria que él tuvo, una muchacha que es joven, que tú te das cuenta que no comulga con esos ideales, pero bueno, está ahí porque no le queda de otra, que también es algo que se ha trabajado muchísimo en otros espacios, como habían personas que tenían que pertenecer al nacionalsocialismo, pero bueno, no comulgaban con esos ideales, pero bueno, les tocó, punto. Eso también es una elección interesante porque tienes a una narradora que no pertenece a ese mundo y que, bueno, de alguna manera lo está conociendo en paralelo de la manera en la que uno como espectador lo está conociendo y sin establecer juicios de valor, porque precisamente uno de las cosas maravillosas que tiene la caída es que Hitler es un monstruo y cuando lo ves acá y cuando ves a todos sus seguidores, por un momento inclusive hasta sientes lástima, o sea, inclusive dices, wow, este tipo pensaba dominar el mundo y al final de cuentas cuando se ha acorralado es un cobarde y además es un tipo completamente mortal como cualquiera de nosotros y eso es poderosísimo. Luis Bond nos acompaña hoy en este primer capítulo del seriado Películas Biográficas, Vidas Contadas en la Gran Pantalla. Justamente como guionista, como editor, ¿cuán difícil es poder armar una historia de este tipo? Porque decías, bueno, hay juicios que corroboran que las cosas que aparecen en esa película son lo que son. Hay una investigación, pero el guión, a tu juicio, satisface todas esas respuestas que quiere el espectador. Sí, yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, como estructura, el guión de La Caída está perfecto porque tienes una amenaza inminente, lo que hace que en ningún momento la historia como que se bajonee, porque a veces pasa con los biopics que estás viendo un gran espacio en la vida del personaje y aquí no, aquí estás en los últimos momentos y eso hace que uno esté como siempre esperando la tragedia y evidentemente pensando, bueno, ¿será que te muestran? Esa es como la gran incógnita, por lo menos para mí, la primera vez que vi La Caída. ¿Será que te muestran con pelos y señales qué es lo que sucede con Hitler o no? Y en una segunda capa, otra de las cosas que también son, vamos a decir, positivas dentro del desarrollo de la historia, es que tienes diferentes personajes históricos ya desde el punto de vista de dirección muy bien casteados, porque todos se parecen, pero todos tienen además su pedacito de desarrollo dentro de la historia. No es, mira, aquí está Goebbels, ay, wow, el actor se parece. No, es que tú te das cuenta cómo reacciona Goebbels en una situación extrema, cómo reacciona Hitler en una situación extrema y estás mostrando pedazos de una vida que nunca nadie llegó a ver, pero que todos nosotros, o vamos a decir muchos, sabíamos que en esas últimas horas se han podido comportar así. Entonces, creo que es maravilloso el ejercicio que se hace porque sí,
es un biopic, hay cosas adaptadas, hay licencias que se puede tomar el guionista, pero vamos a decir que la médula espinal de todo el conflicto se mantiene. Que por cierto, cuando hay ese tipo de películas biográficas que hablan de un personaje y cuando el personaje es fuerte, justamente toda la película recae en los hombros de quien es el protagonista y pareciera que los demás no actuaron, sino solo el protagonista. Caso, por ejemplo, de La Dama de Hierro, que toda la película es Meryl Streep. Que los roles no son secundarios, sino terciarios. ¿Qué sensación tienes de La Caída en ese ámbito? Porque decías, los personajes no solo se parecen, sino que también ves sus vulnerabilidades en las últimas horas, dejan de ser esos tipos sin sangre para ser humanos que al final están acorralados y deciden tomar decisiones extremas. Exactamente. Y si bien es cierto que el gran atractivo de La Caída es Bruno Ganz, porque de verdad él es la película, los otros personajes le llevan el ritmo. Y el foco, vamos a decir, dramático de Bruno Ganz funciona más bien como un motor, un movilizador que va a hacer que las otras piezas se muevan, porque él siempre está gritando, pidiendo resultados, exigiéndole a sus hombres hacia dónde van, y esa desesperación que él tiene la transmite a sus hombres, esos hombres la transmiten al resto de los subordinados del búnker, la transmiten a su familia, y llega un momento en el cual tú comienzas a darte cuenta cómo es como un efecto dominó, es como si se está derrumbando se está hundiendo el barco, el capitán pierde la cabeza y comienzas a ver cómo las demás ramificaciones a las que obedecen a ese capitán también comienzan a perder la cabeza. Entonces, sí, el centro sigue siendo Hitler, pero todo lo que está alrededor de Hitler es tan interesante como él. Luis, la película, como dice, fue extraordinariamente bien recibida, incluso estuvo nominada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2005, pero ¿crees que quizás tenga que ver con ayudar no solo esa actuación extraordinaria de Bruno Ganz, sino también desmontar esa épica que quizás estas figuras tan monstruosas como Hitler buscaban construir como una especie de legado, desnudando que en efecto se trataba de hombres cobardes? Sí, yo creo que lo más positivo, o por lo menos lo que yo siempre voy a rescatar de La Caída, es esa. Todos nosotros además crecimos con varios tropos del cine bélico, sobre todo por cómo lo plantea Norteamérica en su narrativa de, bueno, los nazis son invencibles, los nazis son máquinas de matar, los nazis no tienen sentimientos, Hitler es un tipo que jamás llegó a asustarse, jamás llegó a... Y fíjate que lo que hace La Caída es mostrarte esa otra cara vulnerable, esa otra cara cobarde, pusilánime, todo lo que tú quieras, pero otra cara humana. O sea, yo nunca había visto a Hitler como un ser humano hasta La Caída. Y cuando hablo de un ser humano, de nuevo, no es que aquí te lo pintan con florecitas, no, o sea, el tipo sigue siendo un monstruo, pero no es ese monstruo invencible, sino es ese monstruo acorralado, es ese monstruo que está lleno de miedo, que es un cobarde, y tomar una figura histórica con tanta fuerza y que dentro del imaginario colectivo parece invencible y llevarlo a ese nivel, wow, es un trabajón y sin lugar a dudas se hizo la tarea. ¿Crees que en comparación, porque hemos hablado también de la otra cantidad de películas que hay con Hitler como figura principal, ¿crees que alguna otra está a la altura de La Caída cuando se habla de retratar a Hitler como personaje? No, ninguna, porque ninguna lleva la exploración del personaje Hitler a esos niveles, ¿no? Bueno, claro, hacia el 2000 acá tenemos una sátira, ¿no? Una sátira que cuenta qué pasaría si Hitler hoy estuviese vivo y estuviese lidiando como con la modernidad, pero es en clave sátira, ¿no? O por ejemplo, no sé, Taika Waititi en Jojo Rabbit, pero también es como en clave sátira, en clave comedia, pero un trabajo completamente histórico en el género drama, donde desnudas a un personaje, a un titán como este. La Caída sin lugar a dudas, el referente. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado a completar este primer capítulo del seriado Películas Biográficas, Vidas Contadas en la Gran Pantalla. Hoy hablando de La Caída. Vale, gracias por la invitación. A ti siempre. 10:35 de la mañana.